Soy Erika López, como ha dicho Josué, y trabajo para la delegación del CSIC en Andalucía. La delegación la formamos un equipo, un grupo de profesionales, de personas, y su objetivo es servir de apoyo, de servicio a los distintos institutos de investigación y centros que hay en Andalucía, ¿no? En este caso son 23, la Estación Biológica es un instituto propio, el Cabimer, donde nos encontramos, un instituto mixto, como sabéis, pero el trabajo de los profesionales de la divulgación es indistintamente, hacia una dirección hacia otra y siempre de apoyo, de soporte, de coordinación, ¿vale? Como bien digo, somos un equipo de personas, algunos se dedican a convenios, otros a transferencias y tal, y el mío es un grupo nutrido de personas, no tan nutrido como quisiéramos, porque siempre tenemos muchas cosas que hacer, que nos dedicamos a la divulgación y a la comunicación. Divulgación y comunicación, me gustaría empezar con esta distinción terminológica, no son la misma cosa, ¿vale? No lo podemos meter en el mismo paquete. Es cierto, la comunicación es un concepto bastante más amplio. Comunicar la ciencia va desde escribir un paper, hacer un congreso, ir a un workshop o escribir una nota de prensa o participar en la Feria de la Ciencia. Todo eso es comunicar la ciencia, ¿vale? Pero todo lo que hay en ese paquete no es divulgación. Para que algo sea divulgativo tiene que tener unos criterios que ahora hablaremos de ellos, ¿vale? Entonces, todo lo que es divulgación científica es comunicación, porque comunica, pero todo lo que es comunicación no es necesariamente divulgativo, ¿vale? En este equipo trabajamos en comunicación, trabajamos en divulgación y hoy en esta charla me voy a centrar en la divulgación, en ver por qué es necesario divulgar, en ver qué herramientas tenéis a vuestro alcance para divulgar, también sacaremos los problemas que tenéis para divulgar, ¿de acuerdo? Y luego, si queréis, podemos hablar de comunicación, no tengo ningún problema, de hecho yo me dedico más directamente a ello, ¿vale? Pero me voy a centrar y me quiero centrar en divulgación y quiero que esta distinción terminológica esté clara, ¿no? ¿Por qué he titulado a la ponencia Directos al Nucleus Accumbens, cómo crear dependientes a la ciencia? Un buen amigo mío, que yo considero que es uno de los mejores divulgadores que hay en España, Moncho Núñez, el creador de los museos científicos coruñeses, me dijo una vez: Erika, para divulgar tenemos que llegar al nucleus accumbens de la gente. Claro, yo no soy como vosotros, no soy investigadora, no sabía a qué se estaba refiriendo. Me quedé con cierta cara de desconcierto y le pregunté: pero Moncho, eso del nucleus accumbens, ¿qué? Explícamelo. Y él me dijo que es una zona que tenemos en el cerebro que estaba relacionada con el placer, con las adicciones, ¿no? Con la recompensa. En los años 50 del siglo pasado, al parecer, dos investigadores hicieron un experimento con ratas en las que le insertaron electrodos y ellos tenían que pulsar los que les estimulaban, ¿no? Al parecer siempre pulsaban los que tenían que ver con el núcleo accumbens, los que estimulaban esa parte del cerebro, por encima y con preferencia a otras zonas como las de la comida o la bebida. Con esto nos podemos hacer una idea de lo importante que es esta zona cerebral. Cuando Moncho me dijo que teníamos que llegar al núcleo accumbens, me pareció una forma metafórica, anecdótica, pero bonita, ¿no? ¿Por qué? Porque para divulgar no es suficiente con lanzar un mensaje y a ver qué pasa, lanzarlo de cualquier manera. Tenemos que ser capaces de entusiasmar al público, y ahí está la gran diferencia. No se puede hacer de cualquier manera, tenemos que ser capaces de entusiasmarles. Ya sé que quizá no podemos llegar a ser Carl Sagan, ¿de acuerdo? Y que nuestro vídeo de YouTube llegue a 300 millones de personas que son los espectadores de su serie. O quizás tampoco seamos un Stephen Hawking, ¿de acuerdo?, que está considerado entre las 10 personas más influyentes del siglo pasado, del siglo XX. Pero seáis el tipo de investigador o investigadora, el tipo de científico que seáis, trabajéis en el área de la investigación en la que trabajéis, estoy convencida que tenéis mucho que hacer en pro de la divulgación, ¿vale? Es verdad, no nos vamos a engañar, que hay áreas que son más fácilmente comunicables o que hay áreas que el público está más predispuesto. ¿Por qué los temas siempre más en los medios de comunicación son la astronomía? Pues sí, vale, hay temas preferidos por el público, hay temas quizás más fáciles que mueven más la sensibilidad, el entusiasmo, el enganche que os hablaba antes cuando hablábamos del núcleo accumbens, pero no es imposible hacerlo con el resto de temas. ¿Cuántas razones necesitamos para divulgar? ¿Qué os digo yo? ¿Qué argumentos para convenceros para que divulguéis, ¿no? Primero, porque la divulgación está en la esencia misma de la ciencia, es decir, no concebimos la ciencia, que es el aprendizaje,
el conocimiento, el saber, si no se difunde ese conocimiento adquirido, ¿no? Entonces, está en la misma esencia de la ciencia. El segundo motivo que os daría es porque la gente tiene que saber en qué se gasta su dinero. Es un dinero público, en el caso de España, en un altísimo porcentaje, en la mayoría de la investigación se financia con dinero público y la gente tiene que saber en qué se gasta, ¿no? En qué se paga el sueldo tuyo, tuyo y tuyo y en qué estáis investigando y cómo les afecta a ellos, ¿vale? Siempre hay que tener ese chip de público en la mente. Tercero, porque la ciencia es uno de los motores de la economía, que os voy a decir, estamos en pleno debate sobre ello, ¿no? La ciencia puede ayudar, de hecho ayuda, y está comprobado, a un mayor crecimiento económico, ¿no? Entonces, pues vamos a divulgarlo, vamos a saber que la gente lo sepa y cuanto más apoyo público tengamos, más se apostará por ello, ¿no? Y por último, pues porque la ciencia es inspiración para otros, ¿no? Y esto entronca directamente con la divulgación que, por ejemplo, hacemos en la Casa de la Ciencia, en el museo. Nosotros vemos diariamente cómo inspiramos a los niños, creamos vocaciones científicas. Vosotros también tenéis esa responsabilidad. Si lo que hacéis se queda dentro del laboratorio, no llega a inspirar a otros para que se dediquen a lo mismo, ¿no? Entonces, son las 4 principales razones. Otra razón de peso, porque si no lo hacemos, ¿dónde queda todo el conocimiento que se hace, ¿no? Según datos de Cienciometría, el 95% de lo que sabremos en 2065, de 2015 a 2065, se ha descubierto en estos 50 años. El 95%. ¿Cuál es el ritmo vertiginoso que está adquiriendo el conocimiento, el descubrimiento de cosas nuevas, ¿no? Entonces, si no se divulga todo eso que se hace, que ya de por sí es complicado, ¿dónde queda ese conocimiento? Nos quedamos en los libros de texto de Espasa Calpe de hace 30 años, ¿no? Y luego, pues porque estamos obligados por ley, por la normativa. Si lo de antes no eran suficientes razones, ¿vale?, todas esas que os he dado, la normativa nos obliga. Lo primero, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 27 dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Tiene derecho a participar del progreso. ¿Cómo? Pues siendo receptor de esos mensajes, ¿no?, de esos descubrimientos. También lo dice la Constitución española, ¿vale?, que en su artículo 44 dice: los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general, ¿vale? Nosotros somos una institución pública, tenemos esa corresponsabilidad. También lo dice la Ley de la Ciencia, 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación. Anteriormente la Ley de 1986 y hoy la Ley de 2011, que en concreto, en su artículo 38, nos dice que las administraciones tienen que fomentar las actividades conducentes a mejorar la cultura científica de la sociedad, ¿vale? Estamos obligados por ley. Y el Estatuto del CSIC. El Estatuto del CSIC de 2007 también establece en su artículo 5, entre sus funciones, la necesidad de que el CSIC divulgue y haga llegar a la ciudadanía sus investigaciones científicas, aparte de otros asuntos como la educación y ese tipo de cosas. Y si todo eso no es motivo, que estamos obligados por ley, pues os diré más. Cada vez se está dedicando más dinero a ello. Esto es los datos de los últimos programas marcos de la Unión Europea, ¿no? Se empezó en 2002-2006 dedicando solo 88 millones de euros a temas de ciencia y sociedad, ¿vale? En el siguiente programa marco, que llegaba hasta 2013, se aumentó considerablemente a 330 millones de euros y, como veis, Horizonte 2020, que es el programa marco actual, dedica a su programa Ciencia con y para la sociedad 462 millones de euros, ¿vale? No es comparable con lo que dedica a otro tipo de cuestiones, pero es un avance sustancial y se está dando cuenta la Unión Europea de la necesidad de apoyar a la investigación, pero también a que la investigación sea percibida por el público y se beneficie de ella, ¿vale? Dentro del CSIC, pues dentro del CSIC, y ya entramos un poco de lleno en lo que puede interesaros para herramientas que pueden estar a vuestro alcance, el CSIC tiene órganos dedicados a la cultura científica, a la divulgación, tiene personal también dedicado a ello, pone en marcha herramientas
para la disposición de todos los investigadores y el personal técnico y tiene sus propias normas, ¿vale? Vamos a ir viéndolo poco a poco. En los órganos, la estructura de cultura científica en el CSIC ha ido evolucionando con los años. Llegó tarde un área, llegó pues hace 13 años, 14 años, en 2004, con el área de cultura científica, ¿vale? También es la primera área de cultura científica en todos los OPIs del Estado, lo cual pues también es de reconocer. En 2006-2009 entró por primera vez medidas de cultura científica en los planes de actuación del CSIC. En el 2007, como he dicho antes, se recogieron en los estatutos actuales del CSIC y en el 2008 ya se creó la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica, que depende, como bien sabéis, de la BORI, de la Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales, y que lleva a cabo multitud de tareas. Son en total unas 15 personas en Madrid, en el área de cultura científica, y luego tienen apoyo, como nos tienen a nosotros aquí, al equipo que formamos la delegación, en todas las delegaciones y en algunos de los centros más punteros y que más actividades tienen, ¿no? Ellos lanzaron una encuesta el año pasado en la que concluyeron que en España, en el CSIC, hay 120 personas dedicadas a tiempo completo a actividades de cultura científica, ¿vale? Todos estos datos siempre hay que cogerlos un poco con pinzas, porque es verdad que es muy difícil, y yo lo veo diariamente en nuestro trabajo, que nos dediquemos únicamente a esto, siempre estamos en multitud de historias, pero bueno, estiman que unas 120 personas se dedican a cultura científica dentro de la institución, dentro del CSIC. Así que sabéis que tenemos una estructura, que tenemos una vicepresidencia adjunta de cultura científica y que en Madrid hay 15 profesionales dedicados a todos los programas que ahora iremos viendo. Personal, bueno, no lo he comentado, perdonad, pero aparte de la Vicepresidencia de Cultura Científica hay un gabinete de prensa, pero como he empezado la charla comentando que me gustaría distinguir lo que es la comunicación en prensa con lo que es la divulgación, pues no lo he mencionado, pero que sepáis que también son otros profesionales dedicados a la comunicación. Personal, pues como os he dicho, son unas 120 personas y apoyo en las delegaciones y apoyo en los centros. Normas, pues mirad, estos son todos los planes de actuación que ha tenido últimamente el CSIC y en el último, la verdad, porque creo que todavía no está publicado el de 2018, ¿no? Creo que todavía no es público. En el último tiene 5 objetivos, pues el objetivo 5 es promover la cultura científica y tecnológica y preparar las nuevas generaciones de científicos y tecnólogos. También yo creo que es un aplauso para la institución el que se tome a pecho el incluir en su plan de actuación uno de los 5 objetivos dedicados a la cultura científica, ¿no? Los recursos para la divulgación son apabullantes, me refiero. A mí últimamente, cuando un investigador me pregunta ¿qué puedo hacer con esta idea? ¿Dónde puedo divulgar esto otro? La verdad es que hay absolutamente de todo. Y con la llegada de las nuevas tecnologías se han disparado los medios. Podemos hacer debates, podemos hacer concursos, talleres, las redes sociales son una potente arma de comunicación y de divulgación. Hay café científico, importamos formatos como el Pint of Science, donde vosotros, la Estación Biológica, participasteis muy bien el año pasado. Se hacen certámenes, visitas guiadas, es decir, los recursos de divulgación son múltiples, ¿vale? Lo que tenemos que aprender es que existen y cómo utilizar cada uno de ellos. A mí me gusta poner esta diapositiva porque, para que os hagáis una idea, qué considero yo que es la divulgación, ¿de acuerdo? Podemos explicar qué es el sistema nervioso de 2 formas. Lo podemos explicar así, diciendo que es una red de tejidos de origen ectodérmico en los animales diblásticos y triblásticos, cuya unidad básica son las neuronas. La podemos explicar de esta manera, porque de hecho es la manera académica en la que se expresa qué es el sistema nervioso, ¿no? Pero si queremos divulgar, podemos hacerlo tan bonito como así. Churcho Mariño, otro de mis divulgadores favoritos, tiene un libro que se llama Neurociencia para Julia, que os lo recomiendo. El sistema nervioso es la esencia de tu ser. Lo estás utilizando ahora mismo para poder ver, leer y comprender este texto, algo que haces con naturalidad y sin esfuerzo, pero que esconde detrás toda una sinfonía de señales que viajan de unas células a otras, de sustancias químicas que interaccionan entre sí, de circuitos que se activan dentro de tu cabeza como si fuera un panel luminoso chisporroteante lleno de luz. El sistema nervioso es la máquina que crea lo que eres,
De ella surge tu mente consciente y ella da forma a tus emociones y recuerdos, ¿no? Con esto, ¿qué pretendo deciros? Divulgar no es simplemente, como estoy cansada de escuchar, utilizar un lenguaje asequible. No, me refiero, no es un ejercicio lingüístico. Divulgar es contextualizar, entusiasmar, redirigir, dar ejemplos, no sé, impresionar al público. Es decir, no nos quedemos con la idea de que divulgar es, como escucho a muchísimas de personas, divulgar es que tienes que explicarlo en un lenguaje que se entienda. No, tienes que contextualizarlo, tienes que hacer partícipe a la persona, ¿no? Es un ejercicio mucho más complicado si se quiere hacer bien. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Porque claro, también hay una corriente actual de la que yo no participo, que parece que hoy en día para divulgar tenemos que montar un circo de 3 o 4 pistas, montarnos, hacer malabarismo para que el público se ría, ¿no? Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, es decir, ni una cosa ni la otra, no seamos secos, intentemos entusiasmar y llegar al público, pero tampoco tenemos por qué montar ese circo y que el público se queda con una visión parcial de lo que es la ciencia, ¿no? Cuando se hacen espectáculos de ciencia, la gente piensa que la ciencia es magia, ¿no? Mira, hago esto y mira lo que sale. No, es nuestra responsabilidad explicarle al público que la ciencia no es magia, que la ciencia es un proceso duro, que la ciencia erra, falla, ¿de acuerdo? Tenemos que contarle todo ese proceso que vosotros vivís, los investigadores, en vuestro proceso de investigación, ¿no? Porque si no es parcial, es equívoco, le llevamos a errores, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? Hay muchas vías. Tenemos espacios de divulgación en el CSIC, 3 espacios de divulgación. Aquí en Andalucía tenemos la suerte de tener uno de ellos y además es un objetivo del CSIC extender este formato al resto de comunidades autónomas. Ya en Valencia se está creando el siguiente, hay indicios de que en Galicia también quieren hacerlo, en Cataluña, pero aquí tenemos uno de los 3 que tiene el CSIC, que es la Casa de la Ciencia, y además un sitio por el que realmente está apostando por una continuidad, ¿no? No podemos compararnos con el Real Jardín Botánico, con el Museo Nacional de Ciencias Naturales, pero en el número de actividades y en el número de implicación de los investigadores con las actividades que hacemos en la casa, podemos desde luego sentirnos bastante satisfechos, ¿no? Otras iniciativas, ¿no? Otros recursos que están a vuestro alcance para acercar la ciencia a la sociedad. Los proyectos de ciencia ciudadana son de la corriente de divulgación científica que más buena acogida está teniendo entre el público. ¿Por qué? Porque es un escalón más. Antes, hace 50 años, se hablaba de que los investigadores tenéis que alfabetizar a la ciudadanía, ¿no? Eso estaba muy interiorizado, ¿no? Vosotros como investigadores hay que alfabetizar a la ciudadanía porque hay 2 culturas, las famosas 2 culturas de Charles Percy Snow, que decía que estaban las letras y la ciencia, y vosotros tenéis que alfabetizar a la ciudadanía. Pues actualmente la ciudadanía no quiere ser alfabetizada, lo que quiere es participar en la ciencia, ¿vale? Ser partícipe de la ciencia, y por eso están proliferando tantísimas iniciativas de ciencia ciudadana, ¿vale? En la estación biológica habéis tenido muestras de ello, ¿de acuerdo? Algunos investigadores han tenido proyectos en ese sentido, con más, con menos éxito, pero yo os animo a que sigáis en ese tipo de cuestiones porque creo que es por donde va el público a interesarse más, ¿no? Os dejo 3 ejemplos porque si no lo conocéis me gustaría que los investigarais online para ver a qué se dedica Ibercibis, Adopta una planta y Observadores del Mar. Luego tenemos las publicaciones, ¿vale? Las publicaciones es otra forma, otro modo de divulgar la ciencia. En el CSIC tenemos 2 colecciones que van por esa vía, por la de la cultura científica, que es la colección Divulgación, se llama así Divulgación, ahí nos tenemos que dirigir, y la colección ¿Qué sabemos de? Entre ambas suman, pues superan los 100 títulos, ¿no? Y me consta que la editorial CSIC está siempre intentando embaucar a algunos de los investigadores para estas colecciones, porque no son fáciles, me refiero, ellos tienen muchas solicitudes para otras colecciones más técnicas, pero muy pocas, para qué sabemos de y para divulgación. Es otra herramienta al alcance de vuestra mano. Aparte de que tienen una difusión muy acertada, ¿no? en editoriales, en centros y tal. Ciclo de conferencias. Desde hace un par de años el CSIC está organizando el ciclo de conferencias ¿Qué sabemos de? ¿Vale? Llegó con mucho entusiasmo, pero yo también os tengo que decir la parte crítica de todo este tipo de cosas. Las conferencias
tienen un público muy limitado. A la gente hoy en día le cuesta mucho trabajo ir a un sitio a tal hora a escuchar una conferencia de un señor. Nosotros y todas las demás delegaciones, porque esta es una actividad a nivel de delegaciones, estamos teniendo mucho problema a la hora de llegar al público. Hace poco, la última charla fue un señor que iba a hablar sobre la diabetes. Habíamos invitado a todas las asociaciones de pacientes de diabetes, de no sé, y se presentaron 20 personas, ¿vale? Entonces, el formato charla hay que darle una vuelta, ¿de acuerdo? Porque está en periodo de caducidad. Lamentablemente son datos a nivel de todas las autonomías y de todos los centros. Pero, no obstante, es una iniciativa que tuvo el CSIC, Cultura Científica, y los números dicen que se dieron 88 conferencias en las 14 comunidades autónomas en 21 ciudades, ¿no? Vale. Otro recurso, pues las conmemoraciones científicas siempre tenemos, los responsables de divulgación y comunicación siempre tenemos que tenerlas en cuenta, ¿de acuerdo? Ahí tenéis todas las conmemoraciones desde el año 2005. ¿Por qué? Pues porque en las semanas de la ciencia, en las ferias de la ciencia, en los centros educativos, en las instituciones públicas, pues siempre es algo que se tiene para enfocar actividades que tengan que ver con ese año internacional. El año pasado fue el año del turismo sostenible y este año, no lo conocía y lo he revisado antes de venir para acá, es el año internacional de los camélidos, ¿vale? No me preguntéis a quién se le ocurrió eso, creo que es una iniciativa que partió de Bolivia. Pero bueno, si os dedicáis a las llamas, alpacas, dromedarios y camellos, este es vuestro año para divulgar, ¿vale? Yo todavía no sé qué vamos a hacer en el CSIC por el Año Internacional de los Camélidos, pero bueno, intentaremos algo. Exposiciones itinerantes y descargables, ¿vale? El CSIC apuesta por formatos de exposiciones baratas, ¿de acuerdo? Bastante cutres desde mi punto de vista, pero que sorprendentemente tienen mucho reclamo, ¿vale? Actualmente pues tienen unas 30 exposiciones que van rulando por localidades de toda España y son muy demandadas, voy a decir dónde, sobre todo en institutos de investigación secundaria, BUP, bachilleratos, centros educativos y universidades. Las ponen en los pasillos por una periodicidad de 3 semanas, un mes, con lo cual es otra forma de difusión, ¿no? Aunque a mí la exposición no me enamore, pero sé que tiene su público y está muy demandada. Entonces, si tenéis algún tema de investigación, son baratas de producir también, por lo cual, si tenéis algún tema de investigación que consideráis que puede dar para una exposición, decídnoslo, contactamos con Cultura Científica e intentamos que salga adelante, ¿no? Porque el recorrido que tienen, la verdad es que merece la pena. Ferias de divulgación y ferias sectoriales, ¿no?, que hay en todas las comunidades autónomas. Aquí, en los últimos años, nosotros desde el CSIC, desde la delegación, estamos intentando tener mayor presencia en otras ferias, ¿no? La Feria de Sevilla, absolutamente consolidada. Además, daros la enhorabuena a todos porque siempre tenemos mucho éxito de público, de aparición en medios y la implicación de los investigadores que vais, la verdad es que es de reconocer. También vamos a la Feria de la Ciencia en la calle de Jerez, ¿de acuerdo?, desde hace 3 años y desde hace también 2 años a la Feria de Algeciras. Intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, porque los recursos son limitados, llegar a un amplio abanico de ferias. Hay una red de ferias en Andalucía que son 12 en total, ¿vale? No vamos a poder llegar a todas, pero queremos ir expandiéndonos. ¿Y por qué? Porque la feria de divulgación es sacar la feria a la calle, que es donde está la gente. Es un formato muy bonito. Por el contrario, la Semana de la Ciencia y la Tecnología es que la gente de la calle venga a los centros de investigación. Como veis, son 2 formatos complementarios. En la feria estáis vosotros en la calle y en la semana estáis en vuestro centro y viene la gente a por vosotros, ¿no? Son complementarios. El CSIC ha cuantificado, ¿no?, las actividades que se hacen como la Semana de la Ciencia. Cuando a la delegación nos llega la Semana de la Ciencia, aquello se convierte en una histeria colectiva, porque son 2 semanas dedicadas a puertas al público, a organizar actividades gratuitas todos los días, coordinarlo con investigadores, además lo que hacéis vosotros en cada uno de los centros. Entonces es una semana muy complicada pero muy reconfortante ver que se hacen 318 actividades en 2 semanas en toda España, en 73 centros del CSIC, de los 122 o 23 que somos, 13 comunidades autónomas participan, 1.690 personas del CSIC, ¿de acuerdo? Y llega a casi 50.000 personas, ¿no? Entonces, esta es una de mis actividades favoritas, porque veo que por mucho trabajo que tenga, realmente tiene una recompensa, un feedback del público, ¿vale?
Así que os animo a que tanto en vuestros sitios de trabajo como allí en la delegación, que durante 2 semanas hacemos prácticamente de todo, pues que os animéis a participar en ella, ¿vale? Certámenes y concursos, ¿no? Esta parte es para los investigadores más creativos, ¿de acuerdo? Tanto en la parte de escribir como la parte de fotografiar, ¿no? Inspiraciencia es un certamen que tiene ya mucha solera, que parte de la delegación del CSIC en Cataluña, ¿de acuerdo?, de relatos relacionados con la ciencia. IFOT Ciencia también tiene mucha solera ya, veis cuántas ediciones, 14, 15, 16 ediciones de fotografía científica, además en 2 categorías, en la macro y en la micro. A mí me encanta, siempre estoy deseando ver cuáles son los ganadores porque se ven cosas realmente sorprendentes, supongo que lo conocéis, ¿no? Y ya Innova-Ciencia está más dedicado a chavales, a chicos, a jóvenes de enseñanza secundaria que presenten proyectos científicos, ¿vale? Pero en esos 2 primeros deberíais participar porque es una experiencia y se llega al público de otra manera y con otras sensibilidades, ¿no? Luego hay proyectos para el fomento de las vocaciones científicas, aquella razón cuarta que os daba para divulgar, que es inspirar a la gente, ¿no? Tenemos el CSIC en la escuela, Marafondo, aquí en Andalucía el PISA, que es para educación secundaria, en Cataluña el Talent Lab, experiencia en Galicia y conciencia en la Comunidad Valenciana. Me voy a detener en el primero, porque a mí ese proyecto me gusta muchísimo. El CSIC en la escuela no es lo que la gente piensa, que van investigadores al CSIC a hablar con los chavales, no. ¿Por qué me gusta? Porque es una educación y una formación a los docentes de ciencia, de los centros educativos, ¿no?, de toda España. Entonces, actualmente, no recuerdo bien los datos, pero trabajan anualmente con unos 800 docentes de centros de primaria, ¿de acuerdo? Estamos hablando de centros de primaria. ¿Qué hacen? Pues expertos del CSIC, investigadores, como sois vosotros, van a los centros educativos, todo esto es reglado, hay un programa anual y tal, en el que les explican cómo tienen que difundir y divulgar la ciencia, ¿vale? Entonces, aquí en Andalucía, por ejemplo, se están haciendo trabajos magníficos en centros de Castilleja de la Cuesta, de Gines. Si estáis interesados en participar, en ser asesores de un centro educativo, en ver cómo la comunidad educativa está divulgando la ciencia, poneos en contacto con nosotros, que intentaremos que entréis en el CSIC en la escuela. Estaba patrocinado por BBVA, pero desde el año pasado no, pero aún así el CSIC le ha parecido tan interesante el proyecto que lo suple con fondos propios. Ciudad Ciencia es otro de mis favoritos, ¿de acuerdo? Porque este sí está patrocinado, lleva muchos años por la Fundación La Caixa y se dedica a ciudades medias, aquellas ciudades un poco olvidadas de entre 20.000 y 40.000 habitantes, que no son grandes ciudades donde hay mucha oferta y puedes encontrar de todo. Pues está dedicado a ese tipo de ciudades, actualmente son 40 municipios, aquí en Andalucía tenemos 5, pero tenemos ya a otros 2 a punto de serlo, ¿vale? Tienen que pasar una candidatura al municipio y ser aprobado por la Caixa y por el CSIC, ¿no? ¿Y a qué se dedican? Pues una vez que una ciudad se convierte en ciudad ciencia, tienen un programa anual de actividades científicas, en la cual pues hay una semana en la que hay un café con investigadores, hay otra semana en la que al centro educativo se le invita a visitar Doñana, ha sido el caso, por ejemplo, un caso real. Hay otra semana en la que al centro de mayores pues se le lleva de excursión a otro sitio, es decir, es una actividad preciosa, porque en un pueblo de entre 20, 40, 50.000 habitantes se le dota de toda una programación anual que tiene que ver con la ciencia y en la que participáis vosotros, en la que participáis investigadores. Como veis, 40 municipios en toda España, no está nada mal. 500 actividades a lo largo de todo un año y 250 investigadores se involucran en ir a un municipio de su provincia. Por ejemplo, aquí tenemos Lebrija, tenemos muy cerca Almonte, os viene muy bien Almonte para hacer actividades de ciudad ciencia, ¿de acuerdo? Y 85.000 asistentes en un año, ¿no? Me parece que es muy bonito llevar a esas ciudades, a veces olvidadas, pues temas de investigación, ¿no? Luego hay otra cosa que no he contemplado aquí, que es el Mobilab. El Mobilab es lo conoceréis algunos, es un tráiler que es un laboratorio móvil y que se dedica también a visitar cada una de las ciudades de la geografía española, sean ciudad ciencia o no, ¿no? Entonces también me gusta porque además es móvil, va de un sitio a otro. Canales 2.0 para la divulgación. Esto es, nos guste o no nos guste, seamos más tecnológicos, menos tecnológicos, por aquí van los tiros del futuro, ¿vale? Se dice que hoy en día cualquiera que tenga un
un smartphone en el bolsillo es un Steven Spielberg en potencia, y es verdad, o lo es o se lo cree, que también hay muchos que no se lo creen. Es verdad, me refiero, tienes un móvil en el bolsillo, haces una foto, estás en Doñana investigando, la subes a redes sociales y puede llegar a miles de personas, ¿no? O te grabas un vídeo en YouTube explicando qué estás haciendo en el laboratorio y lo subes al canal YouTube y, oye, a lo mejor no te conviertes en un influencer, pero quizás pueda tener muchas visitas y la gente se entere de lo que estás haciendo por ese canal, ¿no? Entonces yo soy una gran defensora de las redes sociales e intento que hagamos un trabajo. Ya casi todos los institutos de investigación del CSIC en Andalucía estáis en redes sociales, pero hace 3 años no era así. Me refiero, hace 3 años era muy complicado y ha sido un proceso de convencimiento en el que también hemos tenido mucho que ver el personal de la delegación. Algunos lo hacéis además muy bien, tenéis un canal que actualizáis, ¿de acuerdo? Tenéis vuestro propio canal de YouTube, hay otros que les cuesta más trabajo porque es un lenguaje completamente diferente, ¿vale? Pero todos tenemos que grabarnos aquí, que es que tenemos que estar donde está la gente, y la gente hoy en día está en el 2.0, ¿no? Entonces, CSIC tiene su página web, que está a punto de cambiarla, ¿vale? En un mes o 2 tendremos página web del CSIC, ya nos vale, ¿vale? Porque ni siquiera se puede leer en dispositivos móviles. Y la web de la delegación, ya también tenemos un borrador y estáis revisándolo a los medios, y las redes sociales, hay que estar en las redes sociales. Por ejemplo, La Cuadratura del Círculo es un blog, yo lo traigo aquí porque aprovecho para hacer campaña, es un blog que coordino desde hace 4 años, el próximo 4 de febrero hace 4 años, y cada viernes un investigador de uno de los institutos de investigación del CSIC en Andalucía nos escribe sobre su tema de investigación, ¿no? Tiene 13.000 visitas al mes, ¿no? Acumuladas de media, un post. Muchos periódicos hoy en día no tienen ni siquiera esa tirada, con lo cual me parece interesante que apostemos por este tipo de cosas, por muy menores que puedan parecer. No lo son. Un blog alojado en un medio de comunicación generalista como el diario.es hace que sea una plataforma magnífica para llegar a lectores a los que de otra manera no llegamos, ¿no? Entonces también os animo, porque un blog que lleva ya 4 años, un investigador cada viernes, os puedo asegurar que me cuesta bastante trabajo a veces, ¿vale? Acuerdos y convenios, otra de las herramientas que tiene Cultura Científica y que tenemos en divulgación, porque solos no podemos llegar, siempre tenemos que recorrer el camino andando con otros, ¿no? Entonces es un ejemplo de los convenios que tenemos con algunas de las instituciones públicas o privadas. Me faltan algunas, por ejemplo, aquí en Andalucía es muy importante la Fundación Descubre, y a mí se me ha olvidado, ¿de acuerdo? Pero para que lo sepáis. Las aplicaciones móviles del CSIC cada vez son más, ¿vale? Es una familia que va creciendo. Empezaron con Arbolab, ¿de acuerdo? Tienen una cantidad de descargas que la última vez que me lo dijeron me sorprendió muchísimo. Arbolab es una aplicación para que vayas averiguando en campo, in situ, qué árbol tienes delante, ¿de acuerdo? Para quienes no entendemos demasiado como yo. Luego salió la de Fungi, ¿de acuerdo? Luego la de Policizap. Entonces están proliferando. ¿Por qué? Porque el teléfono móvil lo tenemos 24 horas, 365 al día encima, días encima, y ¿cuántas aplicaciones móviles nos descargamos? Muchísimas. O también los escenarios, es decir, esta es una posibilidad para aquellos que lo consideréis, ¿no? Hay 2 certámenes actualmente de monólogos científicos que operan en España, ¿de acuerdo? FameLab nació en 2005 en el Festival de Cheltenham, en Reino Unido, y tiene una trayectoria ya muy larga. Se calcula que los monólogos de FameLab ganadores son vistos por millones de personas. Entonces, es otra herramienta, no al alcance de todos, porque cualquiera no puede subirse a un escenario, contar lo que hace de forma divulgativa y hacerlo encima de forma divertida como monólogo, pero es otra posibilidad. Y de Big Bang Theory, hay muchos investigadores del CSIC que han participado, ¿vale? Y de Big Bang Theory, que científicos sobre ruedas, que sí son un grupo más cerrado de científicos, ¿de acuerdo?, que van haciendo actuaciones a lugares variopintos, desde bares a museos, a institutos de educación, a cualquier sitio. Entonces, si os veis capacitados para ello, ¿por qué no? Un monólogo científico es una herramienta como otra cualquiera para llegar al público, ¿no? Y yo os traía, porque a mí me encanta este monólogo, pero lo hemos puesto en minimizado, ¿sí? El ganador del primer certamen de FameLab.
Dura, no sé si son 3 minutos, pero... A ver. Un diamante es para siempre. Y depende de lo que uno entienda por siempre. Un teorema, eso sí que es para siempre, siempre. El teorema de Pitágoras. ¿Eso es verdad? Eso es verdad aunque se haya muerto Pitágoras. El teorema de Pitágoras es verdad, aunque se hunda el mundo, aunque no haya final española en la Champions, el teorema de Pitágoras es verdad. Allá donde se junten dos catetos y una buena hipotenusa, el teorema de Pitágoras funciona a tope. Los matemáticos nos dedicamos a hacer teoremas, verdades eternas. Pero no siempre es fácil saber qué es un teorema y qué es una mera conjetura. Hace falta una demostración. Imaginaos que tenemos un campo grande, enorme, infinito, la típica parcela vasca de tamaño medio. La queremos cubrir con piezas iguales, sin dejar huecos. Podemos usar cuadrados, podemos usar triángulos. Círculos no, que dejan huequillos. ¿Cuál es la mejor pieza para hacerlo? Papus de Alejandría, en el 300 a.C., dijo que lo mejor era usar hexágonos, como hacen las abejas. Pero no lo pudo demostrar. Se quedó en una conjetura. El mundo se dividió entonces entre papistas y antipapistas, hasta que 2300 años después, Thomas Hales demostró que Papus y las abejas llevaban razón. Que lo mejor es usar un hexágono y se convirtió en un teorema, el teorema del panal, que será verdad para siempre, siempre, más que cualquier diamante. ¿Qué pasa si pasamos a 3 dimensiones? Si queremos llenar el espacio con piezas iguales, sin dejar huecos, podemos usar cubos. Esferas no, que dejan huequillos. ¿Cuál es la mejor pieza? La que usa la menor superficie para cubrir el mismo volumen. Lord Kelvin, el de los grados Kelvin, dijo hace 200 y pico de años que lo mejor era usar un octaedro truncado. Que, como todo el mundo sabéis, es esto de aquí, ¿eh? Pero no lo pudo demostrar. Se quedó en una conjetura. El mundo se dividió entonces entre kelvinistas y antikelvinistas, hasta que 200 y pico de años después, Weyre y Phelan encontraron otra estructura mejor. Esta cosita de aquí. A la que dieron el imaginativo nombre de estructura de Weyre y Phelan. Parece rara. Si la miráis bien no es tanto, pero parece rara. No lo es tanto, también está presente en la naturaleza. Es curioso que para construir el edificio que albergó las pruebas de natación en las Olimpiadas de Pekín, casi no lo digo, utilizaron la estructura de Weyre y Phelan por sus propiedades geométricas. Allí, Michael Phelps ganó sus 8 medallas de oro, convirtiéndose en el mejor nadador de todos los tiempos. Hasta que salga otro mejor. Como le pasa a la estructura de Weyre y Phelan. Pero esta sí tiene la oportunidad de que alguien, aunque pasen 200 años, aunque pasen 2300 años, demuestre que es la mejor pieza posible. Y entonces se convertirá en un teorema. Una verdad para siempre, siempre. Así que ya sabéis, si queréis declararle a alguien vuestro amor, decirle que le queréis para siempre, le podéis regalar un diamante. Pero si le queréis decir que le queréis para siempre, siempre, regaladle un teorema. Eso sí, lo tendréis que demostrar, que vuestro amor no se quede en conjetura. Vale, bueno, pues simplemente a modo de ejemplo, porque creo que es una forma bastante divertida de llegar al público, y es verdad que en el CSIC pues cada vez hay más investigadores que se animan a ello, ¿no? Hay investigadores que han participado en charlas del modo Pint of Science, que son más de interacción con el público, y que se están animando a ellos, ¿vale? Yo os recomendaría varias lecturas, que probablemente las conozcáis si os gusta este mundo y os gusta la divulgación de la ciencia, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me han servido para mucho. Las tengo subrayadas, las tengo en la mesita de noche, ¿vale? El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. No hace falta que os la diga porque os voy a dejar la presentación para que Josué os la pueda pasar, ¿vale? Y luego me gustaría, los últimos 10-15 minutos, que hagamos un ejercicio, ¿de acuerdo? Para que vosotros veáis qué tal buenos divulgadores sois, ¿de acuerdo? Y cómo os enfrentáis a la otra parte, a la parte de comunicación, ¿no? Entonces, la primera pregunta que os hago, ¿qué criterios se ha de tener en cuenta a la hora de redactar un artículo científico? Esa la sabéis muy bien porque todos publicáis, ¿no? Venga, ¿qué criterios tenéis? Tenéis que ser rigurosos, ¿no? Tenéis que ser concisos, tenéis que mostrar datos, rigor, claridad, concisión, originalidad,
porque sí, también se quiere en las publicaciones científicas que seáis originales, precisión, que utilicéis datos y que la ética, ¿no? La ética es fundamental, vale. Y en un artículo divulgativo, si eso es para un artículo científico, para un artículo divulgativo, ¿qué criterios debéis de tener en cuenta? ¿Cómo debe ser? Accesibilidad, muy bien. En el lenguaje, que sea atractivo, bien. También rigor, efectivamente, muy importante, que no sacrifiquemos el rigor con tal de hacerlo más atractivo, bien. Sí, básicamente ese tipo de cosas, ¿no? Que seamos capaces de recrear, de desdramatizar la ciencia. A mí es una expresión que me encanta. La gente ve a la ciencia muchas veces como un drama, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que ser capaces de desdramatizarla, contextualizar lo que hablábamos, lo que veíamos antes con neurociencia para Julia, ¿de acuerdo? Tenemos que ser capaces de contextualizar, de motivar al público, de entretenerle. Tenemos que ser interfaces entre la ciencia y el público. Tenemos que adaptarnos a los medios. No es lo mismo un reportaje divulgativo que os pida una entrada para un blog o que habléis para televisión en un programa, ¿de acuerdo? Lenguaje asequible sin banalizar, lo decías tú, ¿de acuerdo? Explicar las dimensiones y no olvidar los procesos. Estas son dos coletillas que yo siempre tengo, porque siempre nos cuesta muchísimo al ciudadano medio entender lo muy pequeño, lo muy grande, lo que va muy rápido, lo que va muy despacio. Entonces, tenemos que ser capaces de explicarle al público cuáles son las dimensiones de lo que nosotros estamos investigando, ¿no? Y no olvidar los procesos, lo que también hablábamos antes, la ciencia no es magia, no he llegado hasta aquí porque de repente se me ha caído una manzana, no, me refiero, hay que explicar todo el proceso que se ha seguido, el método científico, cuántas veces se ha fallado antes para que la gente vea que la ciencia es, afortunadamente, uno de los procesos en los que el ser humano erra, ¿no? Es erróneo, ¿no? Y, perdona, que lo he puesto esto. Tercera pregunta. Un artículo divulgativo, ¿a través de qué medios los difundirías? Claro, el tema del público es muy interesante, ¿de acuerdo? Pero a veces no puede ser el único criterio que tengamos en cuenta, ¿vale? ¿Qué solemos hacer en divulgación? Todas esas herramientas que os he presentado antes, que lleva cultura científica, como veis, están cada una dirigidas a un público distinto. Ciudad Ciencia se dirige a un público, Ciencia en la Escuela se dirige a otro, las APPs se refieren a otro tipo de público, las colecciones se refieren a otro tipo de público. Entonces, es interesante que se llegue al mayor número de personas posible. Entonces, ver muy bien las herramientas que tenemos, decidir a quién queremos llegar y escogerlas dependiendo de ello, ¿no? Citadme 3 diferencias entre los medios impresos y los medios audiovisuales. Cuando queremos divulgar en un medio impreso, cuando queremos divulgar en un medio audiovisual, ¿cuáles son las principales diferencias que tenemos que tener en cuenta? El objetivo del medio impreso normalmente es más informar, ¿vale? Y el del medio audiovisual es más entretener. Se analiza más en los impresos, se sintetiza más en los audiovisuales por una cuestión de espacio, ¿vale? Tiene un carácter más reflexivo el impreso normalmente, más inmediato el audiovisual, se elabora de forma más lenta un impreso. Cuando me llama un periodista me dice, estoy haciendo un reportaje sobre tal, ¿cuánto tiempo tienes? Pues 2 semanas. Cuando me llama un periodista de televisión, normalmente es para ese día o como mucho para el día siguiente. La audiencia del medio impreso no tiene por qué ser así, no lo toméis al pie de la letra, pero normalmente un poco más restringida, más exquisita, más culta, ¿vale? Medios audiovisuales, pues es más heterogénea, hay un poco más de todo, ¿vale? En los medios impresos todavía tiene ese prestigio de que es un soporte que permanece, ¿vale? Vale, permanece, pero ¿a cuánto llega los medios audiovisuales? Lleva a muchísima más gente, ¿no? Hay datos muy interesantes, por ejemplo, uno de los capítulos ¿de qué serie era? Uno de los documentales de la CBS, ¿de acuerdo? Llega al mismo, solamente una emisión de un día cualquiera, llega al mismo número de público que visitantes tiene el Museo de Ciencia de Nueva York en todo un año. O sea, todo un museo, el presupuesto que tiene el museo, todo lo que se hace en el museo, tiene el mismo número de visitantes que espectadores, un solo capítulo, ¿sabes?, de CBS. Entonces, no hay que tomárselo a la ligera, los canales audiovisuales, ¿de acuerdo? Y la última pregunta, bueno, que me quedan 2. ¿Qué busca un periodista de un investigador?
Se pone en contacto cuando necesita obtener más información o cuando quiere que le explique algo que no acaba de entender. En cuanto a la forma de comunicar, ¿qué quiere? Pues quiere que hablen claro, que tengan capacidad de comunicación, ¿vale? Es decir, y lo siento mucho por decirlo así de claro, pero quiere un investigador que le dé credibilidad y que tenga capacidad, ¿vale? Es decir, los investigadores, mal que os pese, cada vez vais a tener que estar más entrenados para comunicar lo que hace. El periodista nunca o raramente está en contra de un investigador, ¿vale? Que es otro de los problemas con los que os encontráis o nos encontramos normalmente, que siempre pensáis que el periodista va a buscar pues, lo oculto, lo conflictivo o a perjudicaros, ¿no? Simplemente sois una fuente de información que le permite hacer su trabajo, ¿vale? Raramente está en contra de ellos, ¿vale? Y la última pregunta que tenía es: ¿qué debe tener en cuenta un investigador? Esto es muy importante, ¿vale? Porque no se puede coger el teléfono y contestar directamente. ¿Qué debe tener en cuenta un investigador a la hora de preparar una entrevista con un periodista? Os llama un periodista de ABC y os dice que viene mañana, que os va a preguntar sobre el incendio de Doñana. ¿Qué tenéis que tener en cuenta vosotros antes de atender a ese periodista? ¿O directamente le atendéis? Pues yo creo que no, que hay que hacer un ejercicio porque tenemos que saber los datos básicos del periodista. Yo al menos cada vez que os acuerdo una entrevista procuro tener todos estos datos y dároslo, ¿de acuerdo? Para que evidentemente tengáis todos los datos de lo que va a suceder. Datos del periodista, nombre, su trayectoria incluso. Yo suelo buscar al periodista en la hemeroteca y veo si tiene temas conflictivos, si suele buscar siempre temas peliagudos o no, o si es sensato, si contrasta, si no. Yo siempre intento ver la trayectoria del periodista. Los datos básicos del medio para el que trabaja, ¿no? Qué línea ideológica tiene, qué tipo de público lo ve, a qué hora se emite, ¿no? Todo eso es importante a la hora de trasladar nuestro mensaje, ¿no? Y datos básicos del porqué del tema y del tono que se le va a dar, ¿vale? Yo nunca escatimo en preguntarle, bueno, vale, ¿y qué enfoque le quieres dar? ¿Y por dónde lo vas a centrar? ¿Y vas a hablar de este tema? Y por lo menos tenerlo lo más atado posible, saber quién es el periodista, cómo trabaja, cuál es el medio para el que trabaja, cuál es su línea, cómo piensa tratar el tema. Luego podrá pasar lo que pueda pasar, pero siempre tenéis que estar preparados para ello. A mí me inspira mucho, no sé si conocéis a Sun Tzu, del arte de la guerra, pues está considerado el estratega militar más famoso de todos los tiempos. Dicen que inspiró a Napoleón, a Maquiavelo y a Mao Zedong, ¿no? Pues él tiene un libro que se llama El arte de la guerra, del siglo IV a.C., que dice: si quieres ganar una batalla, conócete a ti mismo. Si quieres ganar la guerra, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, ¿vale? Con esto no quiero decir, no me lo toméis al pie de la letra, que los periodistas sean vuestros enemigos, pero es muy interesante que tengáis todos esos datos antes de enfrentaros a un medio de comunicación, ¿vale? Muchas de las peticiones pasan por mí, pasan por Madrid, ¿de acuerdo? Pero otras no, otras sé que os llegan directamente. Al menos tener la precaución de hacerlo de esta manera, ¿vale? Luego, os recomiendo también, la Universidad Autónoma de Madrid tiene un manual fabuloso, es de lo mejor que se ha hecho para vosotros, para los investigadores, ¿vale? Os habla del artículo científico, os habla del artículo divulgativo, cómo conocer a los medios, los periodistas, preparar un argumentario. Está descargable en la página web de la Universidad Autónoma de Madrid y yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque es una herramienta muy, muy útil, ¿vale? Y luego me gusta acabar con dos frases. Para aquellos que dicen que no saben divulgar, pues yo diría: ningún alpinista comenzó escalando el Everest, ¿vale? De uno de mis personajes de cabecera, de Louis Bassat. Y para aquellos que me dicen que no pueden, pues yo le diría que no hay nada que no pueda ser comprendido y no hay nada que no pueda ser explicado, ¿vale? Me ha pasado poco a lo largo de los 10 años que llevo en el CSIC, pero en alguna ocasión algún investigador me ha dicho que es que lo que él hace no lo puede explicar, ¿vale? Y yo vi esta frase y la pillé al vuelo, ¿vale? Porque me parece preciosa. Es verdad que si hacemos el esfuerzo, todo puede ser explicado y todo puede ser comprendido, ¿vale? Vosotros podéis hacerlo, ¿vale? Y ya está, con esto estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacerme.